Chung-Kuda, el archivista estatal, recientemente se topó con una caja de armas carcelarias improvisadas, herramientas y arte en la prisión más antigua de Minnesota. Detrás de los muros de la prisión, la supervivencia y la desesperación a menudo empujan a los reclusos a inventar herramientas y armas a partir de los objetos más comunes. Desde cepillos de dientes afilados hasta crucifijos disfrazados, estas creaciones muestran una mezcla de creatividad cruda y peligro. Cada historia revela cómo los recursos limitados pueden transformarse en algo poderoso, a veces impactante y a menudo mortal. Estas armas no son solo herramientas de violencia, sino símbolos de hasta dónde puede llegar el ingenio humano bajo presión. Únase a nosotros mientras hablamos sobre algunas de las armas improvisadas más locas construidas en prisión. 20. Pistolas Zip. Las pistolas Zip son armas de fuego improvisadas y toscas que a menudo se originan en las prisiones. Están hechas de materiales recuperados en lugar de piezas de fábrica. Estas armas suelen ser de un solo disparo y poco fiables. Su construcción y uso ponen en grave riesgo al fabricante y a los demás. Las descripciones de los componentes comunes, tubos de metal, postes de cama, clavos, gomas elásticas o piezas de juguetes reutilizadas, se indican solo como un hecho histórico y curiosidad, no como instrucciones. Las armas construidas en prisión tienen un largo y sombrío historial. En Chell, Alemania, en 1984, 2 reclusos escaparon utilizando una escopeta casera hecha con postes de cama y plomo, extraído de la cinta de las cortinas. Según los informes, utilizaron cabezas de fósforos en lugar de pólvora. En los Estados Unidos, el recluso Mark DeFest se hizo conocido por fabricar pistolas Zip durante repetidos intentos de fuga. Otros casos describen pistolas de juguete modificadas en dispositivos peligrosos o mecanismos toscos de disparo por golpe, hechos con clavos. Estas armas improvisadas reflejan desesperación, ingenio y grave peligro. Son ilegales, inseguras y a menudo fallan. El uso de tales dispositivos provoca lesiones graves, la muerte y sanciones más severas para los involucrados. Discutirlos en términos históricos y legales puede ayudar a comprender los riesgos de la prisión y los desafíos de seguridad. 19. Puntas. Luego vino el arma que quizás sea la más notoria en la vida de la prisión: la punta, también conocida como Shiv. A diferencia de las armas de fuego toscas que requerían cartuchos, la punta era brutalmente simple. Era un arma blanca improvisada con lo que un recluso pudiera tener a mano: fragmentos de vidrio, metal afilado o incluso un mango de cepillo de dientes limado hasta un punto mortal. Algunos envolvían tela alrededor de la base para agarrarla, mientras que otros la mantenían delgada para que pudiera deslizarse en las grietas de las paredes o entre las páginas de un libro. El peligro de la punta no estaba solo en su filo, sino en su ocultamiento. Una pieza de acero escondida dentro de un zapato o una fina astilla de plástico guardada en la ropa de cama podía pasar desapercibida durante una inspección de rutina. Eso la convertía en una sombra constante sobre la vida diaria en prisión. Chunk 2. Los grupos rivales sabían que estas cuchillas existían, pero el secreto que las rodeaba hacía que cada paso en el patio fuera incierto. La palabra en sí tiene profundas raíces que se remontan a siglos atrás. A principios del siglo XX, Shiv ya era jerga criminal vinculada a la palabra romaní chiv, que significa cuchilla. 18. Cóctel Molotov. Muy ilegal y, sobre todo, peligroso.
En prisión, el cóctel Molotov aparece como una idea fértil nacida de la ira y el miedo. Los reclusos han hablado de botellas incendiarias, improvisadas ensambladas, a partir de contenedores recuperados y líquidos domésticos. Estas historias rara vez son técnicas y se centran más en la desesperación que en la artesanía. Las historias describen cómo pequeños grupos se preparaban para disturbios, intentos desesperados de disuasión o fugas dramáticas, siempre conscientes de que tales dispositivos conllevan un riesgo extremo. La historia muestra que estas botellas incendiarias se convirtieron en herramientas para muchos tipos de conflictos, desde disturbios callejeros hasta resistencia en tiempos de guerra. Dentro de una prisión, el arma es tanto un símbolo como una herramienta, una declaración contundente de rebelión. Los relatos de la prisión a menudo enfatizan los ruidos fuertes, las quemaduras, las igniciones accidentales y los traslados a una custodia más severa. Los guardias castigan la posesión con severidad, y a las enteras pueden quedar bloqueadas después de cualquier indicio de fabricación. Al escuchar sobre esto, uno no puede evitar sentir la fría lógica de la violencia improvisada. Revela cómo los recursos limitados y la emoción cruda pueden producir improvisaciones aterradoras. El enfoque en los registros está en las consecuencias, las lesiones, las largas sentencias y una mayor seguridad para todos. Los reclusos que intentaron tales actos rara vez obtuvieron la libertad. 17. Ballesta hecha en prisión. Lo último que los guardias de la prisión esperaban encontrar, tras las rejas, era una ballesta totalmente funcional, hecha casi en su totalidad con cepillos de dientes. Sin embargo, en 1998, dentro de la penitenciaría Stony Mountain, en Manitoba, Canadá, un recluso logró construir un arma que sorprendió al personal, tanto por su ingenio como por su precisión. Cuando se confiscó, las pruebas demostraron que la ballesta podía disparar dardos caseros con sorprendente precisión, alcanzando objetivos de hasta 12 metros de distancia. El marco de esta extraña arma provenía de 10 cepillos de dientes cuidadosamente unidos, reforzados con un trozo de pinzas de aluminio de la cafetería. Un sistema de gatillo tosco se armó utilizando fragmentos de un encendedor de cigarrillos, una carcasa de bolígrafo e incluso alambre de una percha. Para la cuerda, el recluso confió en una simple cuerda o elástico, tirando con suficiente tensión para lanzar un proyectil con fuerza real. Los dardos en sí contaban su propia historia de ingenio. Hechos de papel enrollado apretado y bastoncillos de algodón, estaban rematados con trozos de alambre y estabilizados con cinta adhesiva y restos de papel de aluminio, despegado de paquetes de cigarrillos. Una vez incautada, la ballesta ya no era evidencia de un intento de fuga, sino una pieza de museo. 16. Bombas hechas en prisión. Recientemente, un recluso en Georgia construyó 2 artefactos explosivos y los envió por correo a un tribunal federal en Anchorage y al Departamento de Justicia. Chunk. 3. Los dispositivos eran funcionales y tenían la capacidad de explotar. Las autoridades dicen que fueron enviados en represalia por las condiciones de la prisión. El hombre, identificado en los documentos judiciales como David Duane Cassidy, se declaró culpable de intento de uso malicioso de materiales explosivos y recibió una sentencia federal de 80 años. Fabricar un explosivo en un entorno carcelario es profundamente peligroso. El personal descubrió que estos paquetes ponían en riesgo no solo a los objetivos previstos, sino también a los trabajadores postales,
los guardias y todas las manos que los transportaban. Los documentos judiciales señalan que las bombas fueron enviadas por correo desde el interior de una instalación estatal en Georgia. No se publicaron detalles sobre la construcción y los materiales en la acusación. El énfasis en la corte estuvo en la intención y en el peligro creado. Este caso subraya cómo la desesperación y el agravio dentro de las cárceles pueden conducir a la innovación violenta. También muestra las fuertes sanciones legales por crear armas tras las rejas. Para muchas víctimas, el miedo y la interrupción causados por los explosivos enviados por correo pueden llegar mucho más allá del paquete en sí. 15. Punta de inodoro roto. La siguiente historia involucra a un prisionero que convirtió un pedazo de porcelana en un arma peligrosa. En septiembre de 2024, en HMP, Peterborough, Shane Sinfield Dean, de 31 años, pidió papel higiénico a los oficiales. Cuando se abrió la puerta de su celda, se lanzó hacia adelante, golpeando a un oficial en la cara y dando un cabezazo a otro en el pecho. Su objetivo era escapar, pero fue rápidamente restringido y esposado. Lo que llamó la atención de los investigadores más tarde no fue solo el asalto, sino el arma que había fabricado dentro de su celda. Mientras cumplía condena en HMP Norwich, solo unos meses antes, Sinfield Dines ya había sido descubierto con una punta tosca hecha de un pedazo de porcelana roto. Había roto parte del inodoro en su celda y afilado el borde irregular en una herramienta para apuñalar. La porcelana es extremadamente dura y, una vez fracturada, puede formar bordes lo suficientemente afilados como para cortar la piel e incluso telas ligeras. En un entorno carcelario, algo tan ordinario como un inodoro se convirtió en la fuente de un arma letal. Por esta combinación de comportamiento violento y posesión de un arma no autorizada, Sinfield Dean vio su sentencia extendida por 1 año y 6 meses. 14. Punta de plástico afilada. Hablando de armas construidas en prisión, pocos casos muestran el peligro de las herramientas improvisadas tan claramente como el de Aklaka Rahman, de 38 años. Mientras cumplía condena en prisiones de alta seguridad en Inglaterra, Rahman llevó a cabo una serie de ataques violentos contra oficiales utilizando cuchillas improvisadas. Sus armas no eran más que pedazos de plástico afilados, artículos cotidianos como cucharas o mangos de cubiertos que limaba cuidadosamente hasta que estuvieran afilados como navajas. Lo que parecía inofensivo a primera vista se convirtió en una herramienta destinada a causar lesiones graves. En septiembre de 2022 en HMP Swaleside, Rahman atacó a varios oficiales, golpeó a uno, apuñaló a otro en la frente con un bolígrafo e hirió a varios más durante el caos. Un mes después de ser trasladado a la prisión de Belmarsh, intentó matar a 3 oficiales usando el mango afilado de una cuchara. Chang, 4, dirigió el arma hacia sus cabezas y cuellos, las áreas más vulnerables, e incluso cuando fue inmovilizado, se negó a soltarla. El antiguo Bailey escuchó que Rahman pasó mucho tiempo fabricando estas cuchillas, esperando momentos en que los oficiales estuvieran distraídos o vulnerables. 13. Pistolas de bolígrafo. Las pistolas de bolígrafo pueden parecer herramientas de escritura inofensivas, pero en prisión se han convertido en armas improvisadas mortales. A primera vista, uno podría confundirlas con bolígrafos de tinta ordinarios, pero oculto en su interior hay un arma de fuego pequeña de un solo disparo.
Estas armas suelen tener calibres pequeños como 222 LR, 25 ACP o 32 ACP. Su diseño es simple, solo la cantidad suficiente de tubos de metal, resortes y percutores para lanzar una bala, pero lo suficientemente compactas como para pasar desapercibidas en una búsqueda en la celda. El atractivo de los pingüinos en un entorno carcelario es claro. Son pequeños, fáciles de ocultar, y pueden fabricarse con materiales que no levantan sospechas de inmediato. Un recluso podría disfrazar el cañón como parte del cuerpo de un bolígrafo. Si bien el mecanismo de disparo podría usar un resorte tomado de otros objetos, aunque estos dispositivos a menudo son toscos, el peligro radica en su capacidad para disparar un cartucho real. Algunas versiones también se han adaptado para lanzar balas de fogueo, bengalas o incluso cartuchos de gas lacrimógeno fuera de los muros de la prisión. La ley federal en los Estados Unidos regula las pistolas de bolígrafo, que pueden disparar munición real, según la Ley Nacional de Armas de Fuego. 12. Punta de mago de prisión. El recluso de JCCCC, Gary Owen Miller, está acusado de apuñalar a un oficial correccional en febrero de 2005. El ataque comenzó cuando un oficial abrió el puerto de alimentos para entregar una bandeja. Miller supuestamente se abalanzó y condujo un arma hecha en prisión a través del puerto hacia el abdomen y el pecho del oficial. Más tarde, los testigos describieron un instrumento largo y tosco, una pieza de metal de 94 centímetros afilada hasta un punto. Vieron el metal que sobresalía del pecho del oficial, mientras el personal se apresuraba a retirarlo y aplicar presión. La longitud del arma la hacía simple de ocultar y mortal en espacios confinados. Los guardias explicaron que los artículos comunes en las celdas pueden convertirse en herramientas de daño cuando se les da forma y se endurecen. Miller tiene un historial violento. Los documentos judiciales recuerdan incidentes anteriores, incluido el asesinato de un compañero de celda en otra instalación. Esos hechos profundizaron la preocupación entre el personal y los jueces cuando se tomaron decisiones sobre la sentencia. Al leer el informe, la imagen es sombría, una rutina ordinaria que se vuelve violenta en un solo segundo. La historia subraya cuán rápido una rutina carcelaria puede volverse peligrosa y cómo un prisionero puede convertir materiales cotidianos en una herramienta de ataque. 11. Pistola ficticia. ¿Alguna vez has oído hablar de un arma hecha completamente de cartón? En junio de 1988, los guardias de la prisión de Stammheim en Alemania descubrieron una de las armas construidas en prisión más extrañas de la historia. Chong 5, una pistola ficticia hecha de cartón ennegrecido. La imitación fue cuidadosamente moldeada, que a simple vista podría confundirse fácilmente con una pistola real. Escondida dentro de una caja de leche vacía, estaba lista para ser introducida de contrabando en una situación donde la apariencia importaba más que la potencia de fuego. El plan detrás de esta arma ficticia era escalofriante en su simplicidad. Aunque no podía disparar una sola ronda, verla en manos de un recluso desesperado podría haber sido suficiente para provocar una crisis de rehenes o forzar un intento de fuga. El personal de la prisión cree que esa era exactamente la intención antes de que se expusiera el plan. Otro recluso avisó a los carceleros, lo que llevó al descubrimiento y la confiscación de la pistola de cartón antes de que se utilizara. La prisión de Stammheim era infame por albergar a miembros de la facción del Ejército Rojo. Y aunque este incidente ocurrió más tarde, la instalación permaneció en alerta constante. 10. Gancho de agarre.
Cuando los guardias de la prisión de Ludwigsburg en Alemania descubrieron cómo 2 reclusos habían escapado en agosto de 1987, quedaron atónitos por el nivel de planificación involucrado. Los prisioneros habían construido un gancho de agarre casero con una varilla de extensión segmentada que se extendía impresionantemente, casi 4,5 metros. Este no fue un intento burdo, sino una herramienta cuidadosamente diseñada para permitirles escalar, no uno, sino 2 muros de la prisión en sucesión. El gancho en sí estaba atado a una cuerda hecha de cuero e hilo, materiales recogidos en silencio dentro de la prisión. Lo que hizo que el dispositivo fuera extraordinario fue la varilla de extensión de 13 piezas. Este sistema segmentado permitió a los reclusos colocar el gancho exactamente donde se necesitaba sin exponerse por mucho tiempo. Igualmente inteligente, la varilla hizo posible tirar del gancho hacia atrás, sin dejar nada atrás para que los guardias lo notaran. Usando la herramienta al amparo de la noche, escalaron el primer muro, recuperaron el gancho y repitieron el proceso en la segunda barrera. Cuando sonó la alarma, ya se habían ido. 9B. Escopeta. Entre algunas de las armas improvisadas más locas construidas en prisión, una de las más impactantes fue una carga explosiva casera. Los reclusos la juntaron utilizando tiras de plomo extraídas de la cinta de las cortinas y las cabezas inflamables de fósforos comunes. Para encenderla, conectaron baterías AKA conectadas a una bombilla rota, convirtiendo objetos cotidianos en un peligroso sistema de disparo. El dispositivo mostró hasta dónde estaban dispuestos a llegar algunos prisioneros para obtener una ventaja contra el confinamiento. Nada de ello era elegante, pero su potencial de destrucción lo hacía realmente aterrador. Historias como esta resaltan cómo el ingenio dentro de los muros de la prisión puede tomar un giro muy oscuro. ¿Qué piensas? ¿Este nivel de ingenio parece más aterrador o impresionante? 8. Chunk 6. Shiv. A mediados de la década de 1990, los guardias de la prisión de Wolf B, en Alemania, descubrieron un arma que a primera vista parecía un simple objeto religioso. Escondido dentro de la celda de un recluso, había un crucifijo de madera cuidadosamente tallado en el taller de madera de la prisión. Por fuera, parecía inofensivo, incluso piadoso. Pero en su interior había una punta de metal afilada que transformaba el objeto en un shiv mortal. Este descubrimiento reveló hasta dónde estaban dispuestos a llegar los prisioneros para disfrazar las armas bajo la atenta mirada de los guardias. El taller de madera había estado produciendo muchos crucifijos en ese momento, y los carceleros creían que los hombres estaban recurriendo a la fe en busca de consuelo. En cambio, el taller se había convertido en la cobertura perfecta para fabricar herramientas de supervivencia y violencia. Al incrustar una cuchilla dentro del crucifijo, los reclusos podían ocultar fácilmente el arma sin levantar sospechas. Podría usarse en un intento de fuga o como arma contra el personal o prisioneros rivales. Lo que hizo que este caso fuera aún más alarmante fue cuán común se había vuelto la práctica antes de que los guardias se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Docenas de crucifijos probablemente habían pasado desapercibidos, cada uno con el potencial de ser convertido en arma. 7. Puño americano. Un puño americano con un mango acolchado fue descubierto dentro de la prisión de Wolf B en Alemania alrededor de 1993. A diferencia de las armas toscas improvisadas, este reveló una sorprendente cantidad de planificación y habilidad.
había sido elaborado a partir de una escofina, una herramienta de metal pesado probablemente robada del taller de la prisión. Los talleres estaban destinados a la capacitación y la rehabilitación, pero herramientas como esta proporcionaron la materia prima para el contrabando peligroso cuando cayeron en las manos equivocadas. El marco sólido de la escofina se modificó para que encajara en los nudillos, convirtiéndolo en un arma de ataque brutal. Lo que hizo que este artículo se destacara fue el mango acolchado. Al envolver o amortiguar el agarre, el recluso que lo construyó se aseguró de que el arma pudiera usarse con mayor fuerza, sin lesionarse la propia mano. Este pequeño detalle muestra no solo desesperación, sino también una especie de ingenio oscuro, ya que tanto la comodidad como la eficacia se tuvieron en cuenta. Para el personal de la prisión, el descubrimiento de esta arma subrayó un problema mayor. Las herramientas destinadas a rehabilitar también podrían transformarse en instrumentos de violencia. 6. Pistola de Glasgow. Si hay una cosa que los guardias de la prisión temen, es el descubrimiento de contrabando que nunca debería haber existido en primer lugar. En 2025, un gángster llamado Kate Johnson, que cumplía condena en la prisión de Adwell, en Escocia, fue captado en video alardeando mientras preparaba alcohol dentro de su celda. El clip, de solo 13 segundos de duración, lo mostraba de pie sobre un cubo amarillo escondido, debajo de láminas de plástico. Afirmó que la mezcla en su interior pronto se convertiría en vodka, llamándolo con orgullo Hutch. Chankset. Lo que hizo que la escena fuera impactante no fue solo la audacia de grabarla en un teléfono desechable, sino también la pura audacia de convertir los artículos cotidianos de la prisión en un kit de elaboración de cerveza, con nada más que un cubo, azúcar, fruta y paciencia. Reclusos como Johnson lograron producir alcohol fuerte que podría alimentar los disturbios tras las rejas. Para el personal de la prisión, tales descubrimientos son más que vergonzosos. Destacan lo difícil que es detener el ingenio una vez que los reclusos se lo proponen. El video de Johnson fue más que una jactancia. Era un recordatorio de que dentro de los muros de la prisión, incluso una botella de Iron Brew podría convertirse en parte de un alambique ilícito. 5. Estaca de madera. Un hombre que cumplía condena en la institución correccional de Kershaw, en Carolina del Sur, sorprendió a los funcionarios de la prisión cuando convirtió un simple trozo de madera en un arma mortal. Emmanuel Hutchinson, que ya cumplía una sentencia de 14 años por robo y hurto, fue acusado de matar a su compañero de prisión, Terry Wayne Cook Jr., el 6 de mayo de 2025. El arma se describió como una estaca de madera casera afilada hasta un punto y oculta hasta el momento en que se usó. Según los informes, Hutchinson apuñaló a Cook varias veces en el cuello, la cabeza y la cara. Las lesiones resultaron fatales y Cook murió casi un mes después, el 5 de junio. Las autoridades revelaron que Hutchinson luego confesó el ataque, agregando otro capítulo violento a un sistema penitenciario que ya lucha con un aumento en los asesinatos entre reclusos. Lo que hace que este caso sea escalofriante es cómo los materiales ordinarios pueden convertirse en herramientas letales tras las rejas. Un trozo de madera, probablemente sacado de muebles u otros accesorios de la prisión, fue tallado con tiempo y determinación hasta que se volvió lo suficientemente afilado como para perforar áreas vitales. Para los guardias, fue un recordatorio de cuán rápido se puede perder el control cuando el ingenio
se vuelve peligroso. 4. Escalera. El 10 de octubre de 1994, 2 reclusos de la notoria prisión de Santa Fu de Hamburgo sorprendieron a los guardias con una fuga audaz. Gard Pak y Raymond Albert habían convertido silenciosamente los rieles de acero de las estanterías de la prisión en una escalera funcional. Pieza por pieza, desmantelaron las estanterías, remodelando los rieles en una herramienta de escape resistente que podía soportar su peso mientras escalaban el muro de la prisión. Lo que parecía un mueble inofensivo en una biblioteca se transformó en la llave de la libertad. Su fuga no terminó en las puertas de la prisión. Una vez afuera, los hombres comenzaron una ola de crímenes que duró 30 horas y se extendió por 6 estados alemanes. Robaron coches, robaron un banco con 200.000 marcos e incluso secuestraron a un oficial de policía y a su compañero en Stuttgart. Para mantener a raya a las autoridades, amenazaron con usar una granada de mano, aumentando la tensión de una persecución ya caótica. La persecución cubrió más de 1.287 kilómetros e involucró a unidades antiterroristas, helicópteros y vehículos blindados. Pak, un fugitivo reincidente con un largo historial criminal, fue capturado escondido en la maleza de un bosque. Albert, un ex campeón de boxeo del ejército de Alemania Oriental condenado por un asesinato brutal, fue arrestado poco después. 3. Chong 8. Látigo. Un látigo puede sonar como una herramienta simple, pero dentro de la prisión de Santa Fu de Hamburgo en 1996 se convirtió en algo mucho más siniestro. En la celda de un recluso, los guardias descubrieron un látigo hecho a mano incrustado con hojas de afeitar. Un arma diseñada no solo para cortar, sino también para aterrorizar. Era parte de un complot de extorsión relacionado con la metadona que sorprendió tanto al personal como a los reclusos. El prisionero que lo construyó estaba luchando contra la adicción y exigió dosis más altas de metadona. Para presionar al personal, amenazó a una oficial con un cuchillo mientras mantenía el látigo de hoja de afeitar como respaldo. Imaginen el nivel de desesperación y cálculo que tomó transformar pequeños artículos cotidianos de la prisión en algo tan peligroso. El mango fue reforzado para el agarre, mientras que las tiras con metal afilado convirtieron un golpe en un ataque letal. Aunque el complot finalmente fracasó, el descubrimiento del arma generó alarmas sobre lo que podría ocultarse dentro de los muros de la prisión. El fotógrafo Mark Steinmetz documentó más tarde el látigo como parte de su serie Herramientas de escape, mostrando la creatividad escalofriante de los reclusos cuando son llevados al límite. 2. Arma improvisada. David Bieber, un ex fisicoculturista y fugitivo, sorprendió al personal de la prisión en 2017 cuando lanzó un ataque violento contra un oficial en la prisión de alta seguridad de Long Larton, en Worcestershire. El arma que utilizó no era un cuchillo de contrabando o una herramienta robada, sino un dispositivo tosco, hecho en la prisión misma. Consistía en 2 barras de metal largas, cada una afilada hasta un punto, luego unidas con cinta adhesiva. El diseño era simple, pero su potencial de daño era innegable. El 10 de agosto, Bieber esperó el momento adecuado. Mientras lo escoltaban de regreso de la biblioteca, sacó el arma improvisada de su ropa y lanzó un asalto frenético contra la oficial, Alison Smith. Los testigos recordaron más tarde que apuntó a su rostro y cuello, gritando amenazas relacionadas con su medicamento. Smith instintivamente levantó su brazo, lo que le salvó la vida,
pero la dejó con cortes graves en el brazo y la cara. El arma se dobló durante la lucha, prueba tanto de su construcción improvisada como de la ferocidad con la que se usó. Después de que otros oficiales intervinieron, Beaver fue inmovilizado y el arma fue incautada. Una punta casera. Daniel Matthews, un recluso de 28 años en HMP Bristol, sorprendió a los oficiales de la prisión en enero de 2020, cuando convirtió un simple pedazo de contrabando en un arma brutal. Su creación fue una punta fijada a un mango, de apariencia tosca, pero capaz de causar daños graves. Era el tipo de herramienta que muestra cuán poco material se necesita para algo mortal. Una vez que la desesperación y la ira se apoderan del interior de los muros de la prisión. El día del ataque, Matthews estaba siendo escoltado a una unidad de segregación, después de amenazar al personal. En lugar de obedecer, se lanzó a la violencia. La punta casera golpeó a un oficial con tanta fuerza que el hombre quedó inconsciente, sufriendo una herida grave en la cabeza y una lesión punzante en la mandíbula. Otro oficial sufrió una fractura en la cuenca del ojo, mientras que otros sufrieron una dislocación del dedo y cortes durante el asalto. Chunk 9. El arma en sí, aunque improvisada, era efectiva. Una punta afilada unida a un mango le dio a Matthews alcance, control y suficiente poder de golpe para abrumar a varios oficiales en segundos. 6 oficiales fueron agredidos antes de que finalmente fuera sometido. ¿Cree que los reclusos fabrican estas armas más por miedo, supervivencia o para intentos de fuga? Háganos saber en los comentarios y suscríbase a nuestro canal para obtener más información.